Pues bien, pues no dudo que en algún momento de su vida usted haya tenido que tomar decisiones. Y esas decisiones pueden ser de bajo, de medio o de alto impacto. Y estas decisiones, desde luego, el impacto que tienen y sus consecuencias, las estamos viviendo en nuestro entorno, en un entorno social, en un entorno familiar, en un entorno en el que repercute en la salud, ¿verdad? En los negocios, en la escuela, en el trabajo. Decisiones que tienen que ver, escuche bien, con vida y con muerte también. Incluso en la iglesia también se toman decisiones y estas van a generar un impacto en la comunidad, ¿verdad? Y también, y esto escúchelo bien, también tiene que ver con las decisiones que usted de manera personal toma en su vida cristiana. Las decisiones que usted toma en su vida cristiana en lo que respecta a recibir bendiciones por medio de la obediencia o bien continuar una vida de pecado. Todas estas decisiones que tomamos, desde luego que son terrenales y que impactarán su vida y su entorno, ¿verdad? Pero también en su vida habrá otras decisiones que se deban de tomar y no a la ligera, porque estas decisiones tienen que ver con efectos y principios eternos. Y esto es lo que realmente en nuestra vida cristiana debemos de estar viendo, reflejando y aplicando, cómo tomar estas decisiones, ¿verdad? De manera que le voy a pedir que me acompañe al Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, y le voy a dar lectura de los versículos 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14. Sígame usted ahí con su vista, le voy a dar lectura. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Acompáñenme a orar. Dios Padre bendito, gracias porque nos permites, Señor, acudir hasta tu palabra, abrir esta Biblia, leerla. Y esto no es de nosotros, Señor, sino pues por la justificación que tu Hijo Jesús hizo de nosotros. Esto es por gracia tuya, Señor, y esta es la palabra que tú traes el día de hoy al pueblo, a la iglesia, Señor. Espíritu Santo, ten cuidado de mí, condúceme en mis palabras, que no traiga yo fuego extraño hasta el altar, Señor, sino que sea tu misma palabra cayendo en los corazones del pueblo, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues hoy estaremos iniciando una nueva serie de mensajes que he denominado Ponte a Prueba. Ponte a Prueba, esa es la serie que estaremos escuchando durante los siguientes domingos. Y el mensaje del día de hoy tiene por título Examínate, examínate. Del texto que acabamos de leer, Jesús está ya casi terminando el Sermón del Monte y nos está llevando a tomar decisiones que son de alto impacto para nuestras vidas. Era una multitud la que estaba escuchando precisamente a Jesús en ese sermón que pronunció en ese monte. Y no me extraña que de esa multitud hubo muchos, si no es que la mayoría, que no atendieron lo que Jesús estaba predicando. Y esto es triste. Otros más, los pocos, quizá pensativos por las palabras de Jesús, se maravillaban de lo que decían en sus corazones y pensaban
en las decisiones que debían de tomar en sus vidas. Incluso también esas decisiones las iban a tomar para sus vidas diarias. Y escuche bien lo que le voy a decir. No hacer caso de la palabra también es una cuestión de decisión, de manera que lo invito a examinarse. Lo invito a examinarse. El Señor nos está haciendo una invitación y dice el versículo 13: entrad por la puerta estrecha. Hay un solo Dios, hay un solo mediador, hay un solo camino y hay una sola puerta. De manera que lo que Jesús estaba haciendo, una invitación a todos los asistentes que se encontraban escuchando este sermón del monte. Usted conoce que hay un dicho popular que dice: todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? En este momento histórico, Roma era un gran y vasto imperio, de manera que para llegar se tenían múltiples opciones, múltiples caminos para escoger y llegar hasta este punto. Jesús en su sermón no estaba dando opciones múltiples para llegar a Dios, sino que les indicaba que había un solo camino para llegar a Dios y no hay más. No hay más, una sola puerta. Jesús hacía esta invitación: entrad, entrad, les decía, y se refería a los que se encontraban afuera, ¿verdad? A los que se encontraban afuera, a que pasaran y estuvieran con Él. Los invitaba de que pasaran de aquella parte a esta, aquí adentro, ¿verdad? Jesús sabía en dónde se encontraba esta multitud y que lo estaba escuchando. Sabía Jesús qué había ya en ellos, en sus corazones. Es por ello que hacía esta invitación. Pues de hecho, alguna vez ustedes y yo estuvimos allá afuera. Estuvimos allá afuera y se nos hizo la invitación. Jesús nos invitó a pasar, a entrar a Él por medio de esta puerta estrecha. Nos estaba haciendo la invitación de entrar por la puerta de salvación. Esto es lo que hacía Jesús en este sermón del monte, ¿verdad? Le voy a pedir que me acompañe ahora al Evangelio de Juan, al capítulo 14, versículo 16. Es 14:6. 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias a Dios que por ese inmenso amor incondicional envió a su Hijo, a su unigénito, como mediador para con Él, para con el Padre y nosotros, porque necesitábamos un Salvador, puesto que todos somos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Jesús viene y hace esta invitación porque sabe que pocos entrarán por esta puerta estrecha, porque conoce que la naturaleza del hombre es depravada, es decir, es pecadora. Ahora que lo sabemos, debemos tomar la decisión de vida o de muerte. De vida para vida eterna y de muerte para muerte eterna. Nosotros que estamos hoy aquí reunidos, hemos tomado la decisión de entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Todos hemos tomado esta decisión de entrar por la puerta estrecha.
Pero no crea usted que por haber entrado por la puerta estrecha ya se encuentra libre de las tentaciones de pecar. No, no. Las tentaciones y el pecado constantemente están bombardeando nuestras vidas. Examínate, examínate. Porque puedes haber decidido entrar por la puerta estrecha, pero estás coqueteando con la puerta ancha. Cedes ante la tentación y continúas una vida de pecado. Ponte a prueba. Ponte a prueba. La envidia, los celos, la contienda, la murmuración, la falta de amor al prójimo, la maledicencia, peleas entre los hermanos, el orgullo, la vanidad, incluso la vanagloria. Sí sabemos que todo esto es pecado, ¿verdad? Sí. No sé con qué cada uno de nosotros, ustedes estén batallando y con lo que yo batallo. De manera que examínate, examínate. ¿Qué hay en tu corazón que no te has podido desprender de él? Aún hay una parte de ti que quiere hacer lo que el mundo ofrece. Puedes venir a la iglesia y estar, pero tu andar está en la puerta ancha. Es más, antes de llegar, posiblemente ya tuviste algunas peleas con tu esposa o tal vez codiciaste con la mirada. Es sencillo. Coloquialmente se dice que los que entran por la puerta estrecha son los buenos. Y nosotros decimos, nosotros somos los buenos porque decidimos nosotros entrar por la puerta estrecha. Y los malos son los que entran por la puerta ancha. Son los que están allá afuera. Pues no se equivoque. No se equivoque, porque donde andan tus pisadas y tu mirada, ahí está tu corazón. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Sabes que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Pero el no obedecer a Dios y no apartarte de la vida de pecado, ¿qué crees que merece? La ira, la desobediencia, tiene un precio y ese precio es la ira de Dios. Estamos hablando que los hijos de desobediencia, si nosotros desobedecemos, también lo merecemos. También, ¿verdad? Nos vamos a hacer acreedores precisamente a ese precio. Y todas las decisiones que debes de tomar no serán conforme a la voluntad de Dios. Es por ello que muchas de las veces no te va bien en tu vida por no dejar precisamente el pecado que te seduce. Examínate, pero eso sí, igualmente todos queremos la bendición, pero no queremos pagar el precio de la obediencia. Tu vida debe de reflejar congruencia y si no, ponte a prueba. Ponte a prueba con andar solo por la puerta estrecha que decidiste y no andar coqueteando con la puerta ancha. Lo que te permite ir en contra de lo que Dios quiere ya para tu vida y decidiste seguir. Cada uno de nosotros que entramos por la puerta estrecha nos apartamos del pecado. Conocemos y sabemos por fe que Jesús es quien nos perdonó, pero también nos dice que nos apartemos del pecado. Y la puerta ancha es para el pecado. ¿Y qué hacemos? ¿No es un coqueteo? Hoy somos salvos y perdonados de nuestros pecados, no porque a Jesús lo coronaron con una corona de espinas, o no porque a Jesús lo clavaron de manos y pies. Tampoco somos salvos porque fue traspasado de su costado. No,
y decimos, ay, pobrecito, cuánto sufrió. Eres salvo porque cuando Jesús estaba colgado de esa cruz, ya llevaba tus pecados. Ya había caminado cargando esos pecados porque lo hizo en sustitución por ti y por mí, quienes sí merecíamos verdaderamente la ira de Dios. Y Jesús recibió la ira de Dios que tú y yo merecíamos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos los que estamos en la puerta estrecha? Alguien tuvo que morir y alguien tuvo que pagar el precio. Y ese fue Jesucristo, la puerta angosta. Para que nosotros precisamente no sufriéramos la ira de Dios. ¿Y hoy qué hacemos? E insisto, iglesia, estamos coqueteando con la puerta ancha. Nada nos costó el perdón de nuestros pecados y por eso coqueteamos con la puerta ancha. Nada nos costó la justificación, nada nos costó estar delante de la presencia de Dios. Y por lo mismo, no le damos la debida reverencia al Señor. No somos temerosos de Dios, sino que por el contrario, somos infieles, somos desleales, somos desobedientes y somos pecadores. Acompáñenme ahora a Isaías 53:10, la primera parte del versículo. Dice Isaías 53:10 en su primera parte: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Por nuestra deslealtad, por nuestra infidelidad, por nuestra desobediencia, por nuestros pecados. Pero ¿qué creen? Dice el versículo 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y esa es la gracia de Dios sobre nosotros, y ese es el gran amor de Dios sobre nosotros. Ahora te pregunto, iglesia, ¿por qué tomaste la decisión de ser cristiano? ¿Para ser salvo? ¿Para estar en la eternidad con Dios? Ya tienes a Dios, ya lo tienes y estás caminando hacia la eternidad. ¿Por qué decidiste ser cristiano? ¿Para venir únicamente los domingos a la iglesia a convivir? ¿Piensas acaso que la iglesia somos un club social? A la iglesia se viene a alabar, se viene a adorar al Señor, a reconocer que es único y verdadero Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Se viene a escuchar su palabra y a poner por testimonio la misma. Insisto en mi pregunta: ¿para qué quieres ser cristiano? Examínate. Ser cristiano significa ser seguidor de Cristo, ser imitador de Cristo, para que lleguemos a ser discípulos. Y de hacer discípulos, dice la palabra. Primera a Corintios 11:1. Vamos, acompáñenme. Primera Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así
como yo de Cristo. El apóstol Pablo nos está diciendo que si decidimos o si decimos ser y pertenecer a Cristo, debemos de poner en práctica su obra, sus enseñanzas y su obediencia. Usted sabe que Jesús fue obediente, ¿verdad? Que se sujetó al Padre, que puso en práctica lo que el Padre le dijo que hiciera. Por lo tanto, la Biblia nos enseña acerca de Él, de Jesús, y de poner en práctica sus enseñanzas. Sí, nos habla de la salvación, nos habla de la vida eterna, y eso nos gusta. Eso nos gusta. Pero ¿qué tal la obediencia? ¿Sabías que como cristiano le debes obediencia a Dios? Decidimos entrar por la puerta estrecha. Fue una decisión de alto impacto y fue una decisión con efectos eternos. Y la palabra y Jesús también nos habla de que debemos de vivir una vida santa, una vida apartada de la maldad, apartada del pecado. Dice el Señor, dice Dios: sed santos como yo soy santo. Una vida de obediencia, una vida sujeta a su voluntad. Y esto es precisamente lo que nos cuesta trabajo, porque no tenemos el debido temor a Dios. Examínate. Si aún cometemos pecados que nos apartan a Dios, es porque no nos hemos sujetado. No somos imitadores de Cristo. La vida cristiana, desde luego, que tiene un costo, porque es despojarnos de nosotros mismos, del egoísmo, ¿verdad? ¿Qué tan cumplidor como cristiano eres con Dios? ¿Viene cuando quiere y cuando puede a la iglesia? ¿Le cuesta trabajo ofrendar al Señor, presentarle sus diezmos? ¿Le cuesta todavía trabajo llegar temprano y a tiempo al culto? ¿Qué es lo que le está entregando a Dios cuando usted hace esto? ¿Acaso miserias? ¿Miserias de su tiempo? ¿Y ora de vez en cuando? ¿O también lee la palabra de vez en cuando? ¿Miserias es lo que merece el Señor? ¿Miserias en lo que le está ofrendando? ¿Miserias en su adoración y alabanza? Iglesia, ¿qué clase de Dios piensa que tiene? ¿Piensa que tiene un Dios que le tiene que obedecer a usted? Dios no recibe, escuche bien, Dios no recibe miserias. Y si miserias es lo que le entregas al Dios que tienes en la imaginación, es porque la vida que estás viviendo, perdóname, pero es miserable. Y no se me ofenda, no se me ofenda. Dios no le da a usted miserias y nunca se las dará. Los servidores de la iglesia, en muchas ocasiones experimentan desánimo y apatía. Y esto les impide cumplir debidamente con Dios. Porque a Dios en el servicio lo que le tenemos que entregar es excelencia. Desde la entrada es excelencia lo que le tenemos que dar. Para recibir a la gente es excelencia lo que le debemos de dar. Porque si somos imitadores de Cristo, eso es lo que tenemos que reflejar. Tenemos que reflejar a Cristo. La excelencia que ofrecemos al Señor es reconocer y darle la dignidad al Señor. ¿Qué clase de Dios tiene usted? No busquemos justificaciones para no cumplir debidamente
el servicio, porque justificaciones tenemos muchas. ¿Cuánto le interesa también su crecimiento espiritual? ¿Cuánto de su tiempo invierte en su crecimiento espiritual? Los discipulados que se ofrecen están para su crecimiento y los toma a la ligera. Viene cuando quiere y se le sigue esperando para su beneficio, para su formación espiritual. La justificación es que tengo mucho trabajo, no es la única persona ocupada. Quienes comparten e imparten los discipulados también son personas ocupadas y también merecen respeto por el tiempo. Pero ¿qué tal cuando se trata de la fiesta? De una fiesta de 15 años, o de una boda, o de un juego de fútbol, o de ir al cine. Como ahí sí se paga la entrada, hay que estar y ser puntuales, ¿verdad? Y además llevar suficiente dinero para las palomitas, para el refresco, para el chocolate. Una de las mayores justificaciones para no darle la excelencia a Dios, porque usted que tiene que llegar a tiempo al culto, también le está dando la excelencia a Dios. Una de las mayores justificaciones es: estoy muy cansado por el trabajo. Examínate. ¿Dónde está tu corazón? Y ponte a prueba. ¿En la puerta angosta o estás coqueteando con la puerta ancha? Los malos no tan solo están allá afuera, los desobedientes también estamos aquí adentro. Si usted como cristiano dice que ama a Dios, entonces Dios debe de estar en el primer lugar de su corazón, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer para amar a Dios? Y lo dice el primer mandamiento, que debemos de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y para lograrlo, acompáñeme ahora Juan, al Evangelio de Juan 14, capítulo 14, versículo 15. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Podemos leerlos juntos, iglesia? Si me amáis. ¿Y esto qué significa, iglesia? Que debemos de ser obedientes, ¿verdad? Que debemos estar y permanecer en la puerta estrecha y no estar coqueteando. Para que nosotros podamos amar a Dios, necesitamos hacer nuestros los mandamientos, hacer nuestros sus decretos, sus leyes. Necesitamos hacerlos nuestros para poder ser obedientes. Y bien lo sabe que esto no es por nosotros mismos, sino que es el propio Espíritu de Dios, su Espíritu Santo, quien nos va a ayudar a ser obedientes y a guardar estos mandamientos. Si nosotros guardamos los mandamientos, ¿qué vamos a hacer? Discípulos. Discípulos. Eso es lo que quiere el Señor. No tan solo que haya entrado por la puerta estrecha y esté coqueteando, sino que un discípulo debe de permanecer y hacer la palabra. No andar coqueteando. La vida cristiana no se trata de creer y pensar que porque ya pasé por la puerta estrecha, ya tengo, escuche bien, ya tengo asegurada mi relación con Dios. No. La relación con Dios se cultiva diariamente y se cultiva mediante la oración, acercándose a la lectura de su palabra
para conocerlo más de cerca, para no imaginarme a un Dios al que le puedo ordenar, a un Dios al que le puedo dar miserias y las va a recibir. No, no se equivoque. La palabra le dice justamente qué es lo que Dios le acepta. Y no son miserias. ¿Cuántas veces en el año ha ayunado? Tuvimos nuestro periodo de ayuno y oración al principio del año. Después de ahí, ¿cuántas veces lo ha hecho? Debemos, iglesia, debemos todos estar involucrados en los ministerios para servir activamente, para ser discípulos. No crea, no se crea de los buenos, no se crea usted que es de los buenos y que los malos están allá afuera. Sí, créase que es de los salvos, claro que sí, gracias a Dios por ello. Aquí dentro de la iglesia, no todos somos imitadores de Jesús. Bueno, algunos ni siquiera su esfuerzo hacen. La palabra nos manda a ser esforzados y valientes. Esforzados y valientes. ¿Y sabe usted para qué? Es muy clara la palabra, dice, para que su camino prospere, para acercarse a Dios, para ser temeroso de Él, para aprender a amar al prójimo. Para no ser contenciosos, avariciosos, celosos, maledicientes, envidiosos, orgullosos, para no estar chismeando y murmurando, para aprender a evitar peleas entre los hermanos, para no ser vanidosos y no vanagloriarse, para aprender a tener contentamiento en el corazón. Para eso nos manda a ser esforzados y valientes. Acompáñeme ahora al Salmo, al libro de Salmos, en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hay que presentarnos ante el Señor y que nos examine. Él nos va a dar la respuesta de lo que estamos haciendo como cristianos. Porque pregunto nuevamente, iglesia, ¿para qué quieres ser cristiano? ¿Para medio obedecer la palabra o para obedecer parcialmente la palabra de Dios? Usted ya ha recibido a Jesús, usted ya le dio morada. La consecuencia clara de haber recibido a Jesús es una vida de obediencia a los mandatos de Dios para que usted verdaderamente sea un discípulo. Juan 8:31.
Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué tiene que hacer entonces, iglesia, para ser discípulo? Si permanecemos en la palabra, la vamos a obedecer. Y si la obedecemos, vamos a ser discípulos. Permanecer en sus mandatos, agradar a Dios, viene a ser uno de los principales propósitos de la vida, uno de los principales efectos de las decisiones, uno de los principales impactos de las decisiones que usted ha tomado para ser cristiano. Y qué mejor para ser discípulo. Ser discípulo nos lleva a gozar de esa fuente del amor de Dios, de esa relación con Dios. Examínate. ¿Amas a Dios? ¿Crees que por haber decidido entrar por la puerta angosta es suficiente para vivir una vida cristiana plenamente? ¿Qué nos falta? Iglesia, Cristo viene. ¿Cómo quiere ser hallado? ¿Cómo quiere ser hallado? ¿Coqueteando con la puerta ancha? ¿Siendo discípulo? Me imagino que sí queremos ser hallados todos, ¿verdad? Siendo obedientes, siendo fieles, siendo leales al Señor. La puerta ancha está ahí y está a la vista. No coquetees con ella por medio de la comodidad de ser salvo. Esfuérzate y vive una vida apartada del pecado. Se nos perdonó no para seguir pecando, sino para apartarnos precisamente del pecado, para apartarnos de la puerta ancha y permanecer en la puerta angosta. Tenemos, gracias a esa puerta angosta, la seguridad de a dónde vamos a ir por esta decisión que hicimos. Pero mientras tanto, sé esforzado y sea valiente para permanecer. Póngase de pie, iglesia. ¿Tienes una relación personal e íntima con Dios? ¿Y esa relación la estás nutriendo, manteniendo? Dios nos está esperando. Estás en el camino de la puerta angosta, pero que la ancha no desvíe la mirada de tu corazón. Pide a Dios que te ayude a vivir en obediencia más que en queja o reclamo a Él. Decide por retomar el camino angosto. Permite que guíe tus decisiones y vive dentro de la voluntad de Dios. Deja que la puerta angosta sea suficiente en tu vida y prívate de todo aquello que tengas que privarte para ser obediente. La mejor decisión de tu vida ya la tomaste, ya la hiciste. Haber decidido y confesado a Jesús como tu Señor y Salvador y haber creído en nuestros corazones que el Padre le levantó de entre los muertos. Ahora demos el fruto de vivir una vida cristiana permaneciendo en la palabra de Dios. Examínate y vive para la gloria de Dios.